Qué lindo pasar momentos en familia. Son esos momentos que quedan guardados para siempre en la memoria. Viajar, disfrutar de una comida, visitar lugares de ensueño, viajar por aire, tierra o mar. Cualquiera de estas formas nos lleva siempre al sitio en donde creamos situaciones de felicidad, de placer, de paz, de esperanza, de amor y de sueños. Y después hay que regresar, porque esos momentos se terminan. Volvemos con las pilas cargadas para seguir nuestra vida diaria. Y qué interesante que mientras volvemos nos sigan sucediendo cosas grandiosas, sobre todo aquellas que no podemos explicar. Hace unos años atrás, en unas vacaciones, ya casi terminando los días de descanso de mis padres, fuimos al río, a unos varios kilómetros de la casa de mis abuelos, donde estábamos hospedados. Estuvimos toda la tarde disfrutando de la playa. Ya se hacía tarde, el sol ya se estaba poniendo y debíamos regresar. Éramos varias personas las que viajábamos en la camioneta de mi padre. Algunos venían sentados en la parte de atrás, al aire libre. Quien conducía la camioneta era mi papá. Por descuido no se percató de llenar el tanque de combustible y a mitad de camino se dio cuenta que quizás no podríamos llegar a destino sin antes cargar gasoil nuevamente. La pregunta era si habría alguna estación de servicio en el camino. Debíamos encontrarla antes del anochecer. Si no, nos quedaríamos varados en cualquier lugar, y eso no era lo que queríamos que pasara. Pero en menos de lo esperado la camioneta se queda sin combustible. A juzgar por el lugar que estábamos, ya faltaban menos kilómetros para llegar a la ciudad. Ya estaba casi oscuro, y con suerte pudimos quedar estacionados en la banquina, en medio del campo. Solo se veían algunos grupos de árboles dispersos, pero ningún lugar donde pudiéramos resguardarnos. No había nada, o por lo menos es lo que se podía ver. Mi padre decidió con mi madre que debía ir caminando a buscar combustible. Quizás algún viajero lo podría alcanzar hasta la primera estación de servicio que encontrara, y luego regresar, cargar el tanque de la camioneta y continuar el viaje. Así que se despidió de mi madre y comenzó a caminar por la orilla de la ruta intentando llamar la atención de algún automovilista. Nosotros quedamos a la espera, pero se nos iba haciendo de la noche. La temperatura, a pesar de la época del año en el que estábamos, bajó bastante. Teníamos frío y hambre, al igual que mi madre y mis abuelos. Había un grupo de árboles del lado derecho, y con la llegada de la noche, se comenzaron a ver luces por entre el follaje. Nos dimos cuenta que detrás de esos árboles había una casa. Incluso hasta estaba la tranquera con un camino que llevaba hasta ella. Pero, ¿por qué no la habíamos visto? De más está decir que en ese momento fue lo que menos nos importó. Lo único que queríamos era resguardarnos y sacar la camioneta de allí. Se sabe que la gente de campo es muy amable y solidaria, así que mi madre decide entrar a ese campo y pedir hospedaje a la familia de esa casa hasta que mi padre regresara. Nos dirigimos a la casa. Mi mamá golpeó la puerta, pero nadie atendió. Dentro de la casa había luz e incluso se escuchaban voces. Había un diálogo adentro. Voces de hombres y de mujer. No se distinguía bien. Por la hora seguramente estarían por cenar. Así que mi madre volvió a golpear la puerta y salió a la puerta una señora. Ella tenía su rostro serio. Se notaba un poco molesta. Podía ser porque no le gustaba recibir desconocidos, o quizás vio que éramos muchos y no le gustaba recibir tanta gente. Por detrás había un muchacho que se desplazaba en la casa. Caminaba como cansado, lento. Todos caminaban así, como cansados, y nos miraban con cierta desconfianza, porque había otro hombre también en la casa. Pero la señora fue amable y nos invitó a pasar. Al entrar, vimos la mesa ya puesta para cenar. Esos hombres que estaban con ella
eran sus hijos. Uno de ellos solo miraba, pero no decía nada, ni siquiera nos saludó. El otro estaba sentado en un sillón y ni nos miraba. Mi mamá les contaba lo que nos había sucedido y les decía que solo nos íbamos a quedar hasta que mi padre regresara con el combustible para la camioneta, que, dicho sea esto, había quedado en la banquina al cuidado de mi abuelo, para evitar que la roben. Pero mi padre no llegaba, y era a pensar si estaría bien, si habría llegado a la estación de servicio. No sabíamos nada de él. En esa época no existían los teléfonos celulares. La noche ya estaba instalada. La señora nos invita a sentarnos a la mesa, a compartir la cena y a quedarnos a dormir, ya que no creíamos que pudiéramos irnos hasta la mañana. Estábamos bastante cansados, teníamos mucho sueño, pasaba el tiempo y mi padre no regresaba. Nos invitó a dirigirnos a la habitación de huéspedes con nuestras abuelas. Había 2 camas muy antiguas y nos acostamos allí. Mi mamá se fue a dormir a la camioneta junto a mi abuelo para no dejarlo solo, y mientras esperarían a mi papá seguramente con el auxilio. No le gustó nada dejarnos solas en esa casa, pero no había otra manera. Todos debíamos descansar. Ella cuenta que los venció el sueño. A eso de las 3 de la madrugada, la despierta una luz fuerte. Era el auxilio que venía con mi padre. Entonces ella se baja de la camioneta y nos va a buscar. Pero cuando llega a la casa, ve que todo estaba apagado. Ni siquiera las luces de la entrada estaban prendidas. Pensó que estaría toda la familia durmiendo porque golpeaba la puerta y nadie le abría. Las ventanas estaban cerradas y las puertas trabadas. No había forma de ingresar. Le corrió un frío intenso por su cuerpo y comenzó a desesperarse. Nos llamaba casi a los gritos. Nosotras la oíamos, pero no podíamos salir. También le respondíamos, pero era como que no nos escuchábamos y no había manera de salir de la habitación. Llamábamos a la mujer para que nos abriera, pero solo había un silencio sepulcral. Estábamos a los gritos pidiendo que nos dejaran salir, pero nada. Veíamos las sombras caminar por debajo de la puerta. Se escuchaban los pasos acelerados. Ellos estaban ahí. Se escuchaba que andaban, pero no nos respondían, ni siquiera prendían las luces. O quizás no había luces. Y las puertas no abrían, estaban trabadas. Hasta que en un momento en que mi madre intentaba abrir desesperadamente la puerta, esta se abre como si nada. Todas las puertas de la casa se destrabaron como si nada, como si nunca hubieran estado cerradas. Con desesperación salimos de inmediato de la habitación donde estábamos, y mientras íbamos al encuentro de mi madre, pasamos por la cocina, y la sorpresa que nos llevamos. La mesa estaba puesta, pero desde hacía años, no de la noche anterior. Eso estaba desde hacía muchísimos años. La casa estaba vacía, no había más luces. El olor a encierro y humedad de la madera eran espantosos. Solo la luz de la luna entraba por las rendijas de los postigos de las ventanas. ¡Qué impresión nos dimos! Miles de pensamientos se nos vinieron a nuestra mente. Nos detuvimos y ni un minuto. La casa estaba vacía. No había más luces. El olor a encierro y humedad de la madera eran espantosos. Solo la luz de la luna entraba por las rendijas de los postigos de las ventanas. ¡Qué impresión nos dimos! Miles de pensamientos se vinieron a nuestras mentes. No nos detuvimos ni un minuto, solo salimos despavoridas de ese lugar. Pero, ¿dónde estaban los habitantes de esa casa? Porque hasta que pudimos salir, los escuchábamos caminar dentro de ella. Solo sé que llegamos a la camioneta y ni bien estuvo lista, nos fuimos de allí, llevándonos con nosotros las imágenes de esa casa, de esa familia que nos atendió, pero que nunca estuvo.